Hemos querido iniciar este año con el tema de Siria porque, bueno, justo cuando estábamos preparando las cosas es cuando surge de una manera clara la amenaza de invasión a Siria. Y pensamos que era bien importante hacer esto, que pudiéramos reflexionar sobre ello, pero también elementos de reflexión que nos posibiliten acción política, ¿no? En este sentido, como habéis visto en la convocatoria, esta conferencia, que tenemos aquí a la compañera Ángeles, que luego Andrés os presentará debidamente, se hace con la Asamblea Antiimperialista de Valencia. Posiblemente muchas de vosotras ni sepáis quién es la Asamblea. La Asamblea nace una tarde que nos convocamos en la plaza del Ayuntamiento por una agresión a Venezuela. Y como nos habíamos convocado de una manera así rarilla, porque nadie sabía muy bien quién, entonces dijimos, bueno, tenemos que tener un algo, una plataforma, un algo que nos permita, cuando ocurran cosas importantes, poder convocarnos, poder llamarnos, poder decirnos las cosas. Y en ese momento decidimos crear esta Asamblea Antiimperialista de Valencia. No voy a decir las organizaciones que la componen porque no tengo el listado y seguro que se me olvida una y ya no puede ser. Pero digamos que el primer trabajo, digamos, de la Asamblea fue Siria, un comunicado que elaboramos ante esa amenaza que parecía inminente y que ahora parece un poquito más alejada en el tiempo. Ya veremos a ver después si esta es descartada ya o no, o si le va a tocar a otro que no sea Siria, ya lo veremos. Pero hicimos un manifiesto acerca del tema con nuestro rechazo profundo a cualquier nueva guerra, cualquier nueva agresión imperialista, en este caso contra el pueblo de Siria, pero que podría ser cualquier otro pueblo como han sido otros antes y para nuestra desgracia posiblemente sean otros después. Entonces he intentado, es que hoy es el día magnífico, he intentado imprimir ahora el manifiesto ahí arriba y sabéis que la universidad está muy bien de fondos y que el ministro Ver nos la va a acabar de arreglar, nos la va a dejar muy bonita, muy bonita, muy bonita. Bueno, pues la fotocopiadora no funciona. Entonces, Andrés, si le das al Word, ahí está el manifiesto para que lo veáis en pantalla. Hay un símbolo de Word. Después vuelvo a subir y lo vuelvo a intentar, ¿vale? Y a ver si por un milagro de aquellos va y entonces os lo reparto en papel para quien quiera leérselo con calma. Pero el manifiesto lo tenéis ahí. Si lo puedes leer, Andrés, ¿qué importa? No a la guerra contra Síria. Assemblea Antiimperialista de València. Davant l'augment de l'agressió imperialista concentrada en la possibilitat d'una intervenció militar directa dels Estats Units sobre l'estat de Síria, l'Assemblea Antiimperialista de València vol exposar el següent. La mal anomenada oposició siriana està subvencionada per països imperialistes i dictadures monàrquiques com Qatar o Aràbia Saudita. Si bé en aquesta oposició poden haver petits nuclis opositors de caire democràtic, aquests no tenen cap influència en el resultat final del conflicte i menys en la possibilitat d'aplicar una solució democràtica per a les classes populars de Síria, en cas que guanyaren la guerra en la fase actual. L'estat de Síria, sense entrar en valoracions sobre el seu règim, té plena sobirania en la defensa del territori, dels ciutadans i ciutadanes, així com dels seus béns, pel que és lògic que empre tots els seus organismes i estaments en la defensa de la seva sobirania, sobretot quan l'oposició no respon a criteris democràtics ni de sobirania nacional, ja que estan subvencionats per altres estats imperialistes amb un únic objectiu de control estratègic militar, econòmic i polític de la zona. Abundant en les nefastes i genocides experiències provocades pels mateixos agents imperialistes a l'Iraq, Líbia, on va derrocar a règims que, malgrat les seves limitacions democràtiques, garantien unes mínimes llibertats de laïcitat, drets socials, respecte a determinades minories. Per contra, els sectors que han assumit el poder en aquests països no només no garanteixen aquests mínims, sinó que imposen dictadures religioses, persecució i liquidació física de sectors d'esquerres i progressistes i, sobretot, repressió dels drets de la dona. D'altra banda, no sembla que els governs dels Estats Units d'Amèrica i de la majoria d'Europa puguin donar lliçons de democràcia quan estan mantenint democràcies formals recolzades per veritables dictadures econòmiques corruptes i repressives. La posició de l'Assemblea Antiimperialista de València, un cop verificat la utilització d'armament químic sobre la població civil, és la condemna sense pal·liatius
que recaigui tota la responsabilitat sobre els sectors d'aquesta barbàrie. Seguint la doctrina dels Estats Units d'Amèrica, que dit de passada no compartim, si es confirmés l'autoria per part de l'oposició, aquests estats haurien d'envair a si mateixos, perquè són ells els que subministren aquest tipus d'armaments i com a mínim al país d'origen de les armes químiques subministrades. En la mateixa línia argumental, els països imperialistes ja van utilitzar els mateixos pretextos sobre la utilització en armament químic en la invasió de l'Iraq, Líbia, etc., que es van demostrar posteriorment com falsos. Exigim al govern de l'estat espanyol, que és el que té les competències sobre instal·lacions militars, que no permeti l'ús de la base militar de l'OTAN a Bétera, ja que això significaria la implicació en una guerra que es pot generalitzar, la qual els valencians i valencianes no tenim per què patir directament, ja que no ens aliniem amb cap guerra i molt menys amb una guerra totalment imperialista i genocida. L'Assemblea Antiimperialista de València va lluitar activament contra aquesta i totes les guerres provocades amb interessos ocults i en contra de les classes populars, contra el progrés i la pau de la humanitat, i així, al dia després de la finalització del conflicte a Síria, defensarem, independentment del sector guanyador, la democràcia per a les classes populars, l'autoorganització ciutadana en contra dels totalitarismes polítics i religiosos, el respecte als drets de les dones i les minories ètniques com els kurds, que dit de pas en aquests moments estan sent agredits per sectors de l'oposició. El dret a l'autodeterminació i l'empoderament del poble enfront de noves aventures imperialistes. Assemblea Antiimperialista de València. Espero que se designa tot un conjunt d'organitzacions. Bueno, más que nada también queríamos aprovechar este inicio de curso, como os decía, para dar a conocer la Asamblea Antiimperialista, que estamos ahí, que estamos pendientes, que seguiremos hoja visor a ver qué ocurre ante cualquier posible agresión, sea Siria o sea cualquier otro país que podría ocurrir. Dicho esto, yo voy a dejar para que hablen aquí ya en manos de Andrés y de María Ángeles para hablar del tema que nos ocupa, Siria desgarrada. Desgarrada está en estos momentos, la situación no es precisamente bonita y hablaremos de esto. En próximas fechas os iremos comunicando, como no, las nuevas actividades de la Academia, que este año van a ser un pelín diferentes. Es por ir cambiando. Muchas gracias. Bé, us dono la benvinguda a este nou curs de tardor a València i també les bones vesprades. I us comento dues cosetes, una per a la presentació de la ponent i de lo que jo intervendré mínimament. I per tal passaré al castellà per a que ens pugui seguir la ponent. Bé, a pesar del título, Ángeles Díez tiene sobre todo centrada su intervención, porque ella es especialista en esto, en la influencia de los medios de comunicación y en la manipulación de los medios de comunicación al respecto de los diferentes conflictos, las guerras y las agresiones imperialistas de un tipo y de otro, no solo militar, sino de tipo económico, político, cultural, mediático, etc. Entonces, va a centrar fundamentalmente su intervención sobre la manipulación mediática en el caso de Siria. A raíz de esto, el papel que se me ha encomendado a mí es presentaros mínimamente unas pinceladas geoestratégicas de lo que supone el enclave de Siria y de lo que está suponiendo el juego es geoestratégico en Asia. Voy entonces a hacer esta pequeñita introducción y enseguida os presento a la ponente y así después también vamos a dejar un espacio pretendidamente largo para que podamos introducir muchas de las preguntas que están en la calle y que a todos nos conmueven también, nos llaman la atención, ¿verdad? Bien. Estamos hablando del continente madre de todas las batallas, como diría alguno, de la madre de todas las cosas en estos momentos en el mundo. Hubo un personaje que fue reputado de ser el primer geoestratega internacional de apellido Mackinder, que dijo aquella famosísima frase de quien controle el corazón del mundo
controlará la isla del centro del mundo, y el que controle la isla del centro del mundo dominará el mundo. La isla del centro del mundo es Eurasia, la isla donde está la fuente de riqueza mayor del planeta, la isla donde está la mayor concentración de población del planeta, donde está jugándose hoy algunas de las bazas geoestratégicas más importantes también a nivel mundial. No es casualidad precisamente de que los conflictos militares estén enfocándose cada vez más hacia lo que llamaban ellos el heartland, el corazón del mundo, que era prácticamente el que tenía en estos momentos la potencia el país más grande de la Tierra. Fijaros el hinterland, todo lo que le puede rodear en cuestión de recursos y demás. Ese era el gran y dramático, la dramática pesadilla que tenía Gran Bretaña cuando era la principal potencia mundial y sobre todo marítima, que no le saliera ninguna potencia terrestre que la pudiera hacer competencia en cuestión de territorios, recursos, en el dominio grande geoestratégico, ¿no? Ese fue el pavor que tuvieron siempre los anglosajones a que esa isla del centro del mundo en algún momento pudiera unirse. Cuando los alemanes, cada vez que los alemanes han mirado hacia Rusia, ya sea como Rusia o ya sea como Unión Soviética, después los anglosajones se han echado a temblar, porque eso es la potencia mayor que puede generarse en el planeta. Mucho tiempo después, Brzezinski, el secretario de Estado, incluso Kissinger, dijeron: somos muy conscientes de que Estados Unidos somos una pequeña islita en comparación con la isla del centro del mundo, en la que nuestros recursos, de un tipo o de otro, se quieran mirar como se quieran, son solo un pequeño paliativo del gran centro de recursos, ¿no? Y que de no hacer algo, intervenir rápidamente en Asia, nos quedaremos muy pronto cada vez más reducidos a una isla de menor tamaño. Fijaos que hoy hay fundamentalmente dos grandes proyectos de extracción de recursos por tierra, sobre todo de petróleo, pero también de otros, que es el proyecto ruso y el proyecto norteamericano. El proyecto norteamericano atraviesa gran parte de lo que fueron las repúblicas soviéticas de Centroasia, bordea algunas de las fronteras y tiene que pasar por los países alrededor del Caspio hasta Turquía. Mientras que el proyecto ruso, que si bien comparte algunos de esos territorios, terminaría con los oleoductos por Siria. La importancia estratégica de Siria para cortar, por parte de los Estados Unidos, para cortar esa fuente de extracción de recursos a Rusia, ahí sería vital, como vital es controlar algunas de las riquezas más importantes en tierras raras, en minerales, en productos que probablemente hoy se baraja que están concentrados fundamentalmente, como en ningún otro sitio del planeta, en Siberia, ¿verdad? Estados Unidos no se quedó contento solamente con desmembrar la URSS. Hoy intenta, de alguna manera también, fragmentar Rusia, dejarla reducida a la parte europea y separarla de la gran fuente de riquezas mundial. Por eso todos sus intentos de generar desestabilizaciones en las repúblicas están en torno al Caspio, y por eso también esa sistemática desestabilización de la zona y agresiones continuas que hemos visto en las últimas décadas en todas estas exrepúblicas, ¿verdad? Aparte de esto, tenemos una jugada importantísima, que la penetración de las potencias imperialistas en la zona está sembrando de bases militares todas las exrepúblicas soviéticas en Asia, y están llegando hasta rodear prácticamente a China, que a la postre es el objetivo estratégico final en Eurasia, ¿verdad? Para los Estados Unidos. Aquí tenemos también que esa intervención
político-militar de las principales potencias mundiales ha generado la partición de países, haciéndolos prácticamente inmanejables o ingobernables, como Irak, como el Líbano y hoy, como se pretende, de la misma Siria. Han logrado el abortamiento de la contestación social, como en estos dos propios países, pudo darse en Irak o en Líbano, y como se dio en Argelia, con la destrucción de un régimen progresista como era el de Afganistán, para sustituirlo por otros talibanes que al final tuvieron que volverse contra ellos mismos, ¿no? Además, está muy claramente marcada la yihad musulmana como, a mi modo de ver, como la versión fascista de Asia. Es para romper cualquier tipo de movimiento progresista, cualquier tipo de primavera. La intervención de los islamistas frena a través de la barbarie y de la imposición más o menos violenta, más o menos, digo, porque podemos hablar de violencia en muchos niveles en estos casos y depende del tipo de movimiento que se ha dado antes, en toda esta zona. Y ahí tenemos, por ejemplo, las agresiones de tipo fascista por parte de estos combatientes del islamismo, tanto en Túnez, donde ya han asesinado dirigentes sindicales, como sabéis, como en la propia Afganistán, como en Irak y como en Libia, actualmente, un país del que ya no sale nada en los telediarios, hoy porque han secuestrado al primer ministro, ¿verdad? Pero ya no sabemos nada de la barbarie que han dejado ahí. Y incluso en el propio Mali, procedente de Libia, ¿verdad? Estos cuerpos de choque fascistas vienen precisamente para bloquear cualquier intento de coagular esa primavera, ¿no? Además, tenemos el desplazamiento a segundo plano de la cuestión palestina, gracias a todo esto. Y complicando mucho en la zona geoestratégicamente las claves palestinas, porque fijaos que en estos momentos Palestina está recibiendo fondos de Qatar, lo que la ha hecho separarse de alguna manera de Hezbollah, que hasta ahora habían combatido juntos, ¿no? O por lo menos habían dado una solidaridad estrecha en muchas situaciones. Y al mismo tiempo tenemos que la ultraderecha siria, los cristianos maronitas libaneses, perdón, la ultraderecha libanesa, los cristianos libaneses maronitas, están apoyando a ese Hezbollah, que en principio eran enemigos inconciliables, precisamente para enfrentar a los yihadistas de Al-Qaeda y a los salafistas que vienen de fuera, de invasión. Entonces estamos viendo alianzas muy raras, lo cual ha hecho dividir a la opinión internacional y a las izquierdas internacionales, tomando posturas a veces contradictorias, apoyando en algunos casos a los rebeldes sirios, que en realidad están detrás, en el apoyo, en esos rebeldes están haciendo el apoyo más o menos ciegamente a esos propios yihadistas. Y por otra parte tenemos derechas y ultraderechas que están apoyando a esos cristianos libaneses precisamente contra esos yihadistas también. Con lo cual os quiero decir que la cosa tiene muchos ángulos de complicación. Pero bueno, hay otras cuestiones geoestratégicas, ya para dejaros con Ángeles rápido, que es también, tanto China como Rusia no se quedan quietas. China y Rusia están estableciendo alianzas económicas, entre otras cosas la de septiembre de 2012, importantísima, porque acuerdan venderse todos sus recursos estratégicos, el petróleo de Rusia a China, por ejemplo, en sus propias monedas, apartando de una vez al dólar como moneda de cambio internacional, lo cual deja claramente en una situación muy peligrosa al dólar como moneda de cambio internacional y como el patrón de cambio a nivel mundial. Es una situación peligrosa que, si no ha salido en este G20, probablemente es porque Estados Unidos se adelantó en esta última cumbre del G20, no se ha salido a la palestra, probablemente porque Estados Unidos se adelantó con la amenaza de invasión a Siria para desmotivar esa propuesta de esas propias potencias de
China y Rusia. Aparte de eso, China tiene está en la Organización de Cooperación de Shanghái, que une a los países que están en torno a sí misma, a ella misma, y con Rusia tiene la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Comunidad Económica Euroasiática, con todos estos países, en donde, si bien en ciertos puntos establecen sinergias entre ellos y por supuesto están de acuerdo para frenar el paso cada vez más de implantación de Estados Unidos y otras potencias en la zona, muchas veces también entran en contradicción entre sí, porque Rusia mira con mucho recelo la expansión de China en sus antiguas repúblicas cuando eran sus repúblicas soviéticas. Entonces hay un montón de juegos de bazas geoestratégicas en juego aquí, cuya solución hoy está saliendo por la válvula de escape de Siria, que es el país que tiene fundamentalmente como aliado Irán, como ese primer paso para una posible ofensiva a Irán, deshacerse antes de Siria, y tenemos el otro gran aliado de Siria, son esos sus dos grandes aliados, Rusia e Irán. Si las fuerzas imperialistas en la zona lograran la victoria en Siria, la recomposición estratégica de la zona quedaría inmediatamente solventada en favor de Israel, fundamentalmente, y de Turquía, que pasarían a ser las potencias que señalarían toda esta zona. Pero en medio de todo eso queda un país que es la gran incógnita y del que nadie habla nunca. Es este de aquí, Arabia Saudita. Es el que está exportando a los yihadistas, a los salafistas, y financiando a esos que supuestamente son sus propios grandes enemigos, a esa organización que se reproduce como esporas, Al-Qaeda, ¿verdad? Y es el país que ha frenado cualquier intento de primavera en su entorno. Fijaos que aquí fueron sofocados con los tanques directamente la sublevación en Bahrein y en otros lugares próximos en la península arábiga, ¿verdad? Y que ha reprimido y que reprime brutalmente cualquier intento ya no digo de primavera, sino de liberalización de su régimen, que es el único que mantiene al Corán como constitución, el único país del mundo. Ese es el gran país de amigos nuestros, que nuestro jefe de Estado dijo que su monarquía era prácticamente de la familia, eran entrañables primos hermanos, y ese es el país en que las potencias llamadas occidentales se apoyan fundamentalmente para frenar las dictaduras y el salvajismo de otros. O sea, ese es el país en el que los imanes dicen que a las mujeres que conducen que pueden quedarse estériles, porque conducir altera el ritmo de los ovarios, ¿no? Y que tienes que ir con velos a las universidades y solo puedes dar unos tipos de asignaturas, etcétera, etcétera. Ese es el país que, si ahí estalla cualquier cosa, se desestabilizará profundamente la zona. Bien, os dejo con Ángeles 10, que está mal puesto el apellido en nuestros pasquines de información, porque ponía 10, es Ángeles 10, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, actualmente profesora en el Departamento de Cambio Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Sus áreas de investigación fundamentales son la acción colectiva, los movimientos sociales, las ONGs, las nuevas tecnologías de la comunicación y los medios de comunicación. Está trabajando actualmente sobre violencia colectiva, conflicto político, modelos democráticos, utilización de recursos cinematográficos en la formación en las ciencias sociales. Y ha participado en documentales y ha escrito múltiples artículos sobre la manipulación mediática para el caso de Cuba y Venezuela. Coordina también el seminario sobre historia y teoría del poder. Entre otras de sus obras y trabajos tenemos Los medios españoles preparando la derrota o preparando un golpe en Venezuela, Dos estrategias y un mismo objetivo contra Cuba, Nuevas notas sobre el periodismo justificador en la intervención en Libia, Comunicar en campo enemigo, Los medios matan primero, ¿Por qué los medios masivos mienten y los medios alternativos se confunden? Es miembro de la Asociación de
Educomunicadores Aire y de la Asociación de Documentalistas Dogma. Os dejo con ella, que nos va a contar muchas cosas interesantes sobre la guerra mediática. Bueno, en primer lugar quisiera daros las gracias un poco a la organización de la Plataforma contra las Guerras Imperialistas que se está formando y a la Escuela de Pensamiento, la Academia de Pensamiento Crítico, por esta invitación, ¿no? Por darme la oportunidad de hacer una reflexión conjunta con todos vosotros sobre un tema precisamente que no es que sea un tema elegido al azar porque es el momento, porque es la actualidad. A mí me gusta pensar que no es así, sino que ha sido elegido porque representa o constituye, digamos, la imagen más contemporánea de lo que significa el avance de toda esta estrategia de dominio y de control que es global y que es también local, ¿no? Y que nos afecta en lo cotidiano. Y quisiera partir de una reflexión que planteé hace unos días también en una conferencia, en una charla en Ateneo, y es la preocupación de por qué, mientras que cuando se pone en marcha toda la guerra contra Irak y la ocupación de Irak en el 2003, fuimos capaces de salir a la calle y de gritar no a la guerra desde distintos frentes, y hubo, digamos que entre todos los sectores progresistas, de izquierdas, menos de izquierdas, una visión muy clara de lo que estaba en juego con la guerra de Irak y la ocupación de Irak. Y sin embargo, ahora en el caso de Siria, que tiene muchos elementos muy parecidos, y si veis un poco, consultáis la prensa o si habláis, por supuesto, con vuestros compañeros o amigos de trabajo, ¿no? o de la universidad, os dais cuenta de que ha sido muy difícil, está siendo muy difícil el que haya gente que sepa situarse respecto a este conflicto. Es decir, la gente te suelta con unos argumentos de, bueno, sí, pero no se puede hacer nada, o no está tan claro, o ni estoy con unos ni con otros, cosas que en el caso de la guerra de Irak no se daba. Es decir, había bastante claridad, ¿no? en qué es lo que estaba en juego. Por eso esta inquietud, esta pregunta me lleva a plantearme lo que están siendo, yo considero, el éxito de las guerras mediáticas, que yo lo llamo las guerras de alta intensidad mediática. Estas guerras de alta intensidad mediática son guerras que el papel de los medios de comunicación adquiere una mayor relevancia, mucha más potencia, y son formas de dominio, de control, de hacer la guerra que empiezan a ser muy eficaces, y hay un aprendizaje por parte de los órganos de poder, de las corporaciones mediáticas, que no son solo corporaciones mediáticas, un aprendizaje de todos estos conflictos, de cómo trabajar con la opinión pública a nivel internacional, con los que se consideran países enemigos, pero también a nivel interno sobre las opiniones públicas, digamos, internas, ¿no? Locales. Y bueno, como al principio Andrés me planteó que habría que hacer una pequeña introducción sobre cuál era el interés de Estados Unidos y sus socios, que vamos a llamarle el imperio y sus socios, porque ahora ya nadie utiliza el término de imperio. Bueno, estamos en una situación en la que el imperio a lo mejor no era tan claro como una cabeza tan visible, pero sí que se puede hablar del imperio con la hegemonía militar que sigue estando en manos de un país o concentrado, que es el caso de Estados Unidos, pero que es compartida esa hegemonía por una forma de vida, un orden internacional, y ahí hay toda una serie de estados que forman parte de ese imperio como socios, a veces con más rango o menos rango, dependiendo de los intereses que tengan en cada una de las zonas. Bueno, como Andrés me pedía que hiciera también una reflexión al inicio de cuáles podían ser esos intereses del imperio y cuál era, digamos, si se trataba únicamente del control de los recursos, a lo mejor petrolíferos o de gas, o había algo más de ese interés del imperio, pues quisiera empezar por ahí, haciendo una especie de señalamiento o, digamos, matizando algunas de las cosas que ha planteado Andrés o enriqueciéndolas un poco. ¿Por qué quiero empezar también por ahí, no desestimar esa introducción? Pues porque hay algunos teóricos o intelectuales que
a toro pasado, como decía mi madre, ¿no? Ya plantean que, bueno, que es que realmente Estados Unidos no quería intervenir en Siria y que ahora se está demostrando que es que no se quería derrocar a Bashar al-Assad ni se quería intervenir y que, bueno, por eso la situación está tan empantanada y ha habido este retroceso. Bueno, como no comparto esa posición, yo sigo pensando que hay una amenaza latente y que lo único que ocurre es que, digamos, se está aprendiendo a manejar la coyuntura y lo casual, se está aprendiendo a cómo manejarse en esas situaciones y entonces algo que antes las estructuras administrativo-políticas tenían un tiempo de reacción bastante tarde en función de cómo cambiaban los acontecimientos. Ahora, en el caso de los conflictos en Oriente, tanto la administración norteamericana como las administraciones europeas han aprendido mucho más a manejarse en esas situaciones que pueden cambiar de un día para otro y a diseñar estrategias muy en el momento de la coyuntura. Yo creo que Estados Unidos, en el caso de la zona, es verdad que ha tenido unos intereses que son fundamentalmente geoestratégicos, son, como ha explicado muy bien Andrés. Pero también hay algunos datos que apuntan que se han descubierto yacimientos, sobre todo de gas, en toda la zona costera, pero también yacimientos de petróleo, ¿no? Se dice, ¿no?, en algunas informaciones que Siria posee 2,5 millones de barriles de crudo y es la mayor reserva probada de petróleo del Mediterráneo Oriental. Si eso es así y se confirman esas informaciones, imaginaos lo que supone un país donde las relaciones preferentes se mantienen con Rusia, sobre todo, y bueno, Siria mantiene con Irán y con China esas relaciones a partir de toda esta situación de bloqueo. Anteriormente Siria tenía unas relaciones comerciales y un tratado, no de libre comercio, pero muy parecido, muy favorable con Turquía. Todo eso que permitió un desarrollo en toda la frontera muy interesante, muy bueno para el desarrollo de Siria, pero sobre todo para el de Turquía, todo eso se ha revertido, se ha dado la vuelta, ¿no? Porque además ahí se ha forzado a que Turquía tenga un papel fundamental en el acoso y derribo de Siria. Como bien contaba Andrés, está la situación geoestratégica de Siria en cuanto al transporte del petróleo y el gas en toda la zona. Pensemos que en el caso de China, por ejemplo, tiene la tercera fuente de energía del petróleo, lo obtiene de Irán y eso pasa a través de Siria. Entonces hay muchos intereses cruzados. Pero no son intereses que afecten específicamente al caso de Estados Unidos, que lo mismo que ocurría con el caso de Libia, no tiene especial interés en lo que son esos recursos en esa zona, y para eso está Arabia Saudí, que le suministra petróleo, y, o sea, no es un interés directo de la cabeza del imperio sobre los recursos naturales de la zona. Es más ese interés geoestratégico de sus aliados en la zona, pero tiene un papel muy claro. El caso de Siria es un poco la punta del interés que tiene Estados Unidos en contener el avance de China, que para Estados Unidos es fundamental. China se ha convertido en la gran potencia mundial por su avance en África y su avance también en la zona, pero Rusia también es una potencia que empieza a despertar con un papel hegemónico en la zona. Y empieza a romperse la unipolaridad que se había creado después de la caída de los países del este. Esa unipolaridad empieza a romperse porque Rusia empieza a tener un papel relevante y China deja hacer a Rusia en el campo de lo político, digamos, internacional, pero China está abocada a convertirse no solo en una gran potencia económica, sino que también militarmente empieza a armarse, a tener un papel y de control del área, ¿no? Estados Unidos entonces ha perdido influencia y control en el Oriente también por los fracasos de sus aventuras, entre comillas, porque una guerra no es ninguna aventura,
en toda la zona, especialmente en el caso de Afganistán, donde de su gran apuesta por controlar todas las repúblicas, ¿no?, Stan, que se llaman, ¿no?, pues fracasa cuando Afganistán está empantanado y el gobierno se dedica, bueno, pues al tráfico de la droga, y es un canal, un corredor de la droga mucho más que un puntal, ¿no?, de Estados Unidos, de influencia. Y por otro lado el caso de Irak, donde la guerra de Irak y la ocupación no tiene esos reportes o esos beneficios como se esperan. Y no tiene esos beneficios para la administración norteamericana, sí para los mercenarios y para el sector privado, que sí que ha obtenido unos pingües recursos de esa intervención en Irak, pero lo que es en términos políticos no han podido controlar el ascenso, por ejemplo, de los chiitas, que se han hecho con el poder, y ya sabéis que, aunque persas, Irán son chiitas también, y hay un gran proyecto de convertir toda esa zona en la gran influencia, no de ocupación, porque es un proyecto de otro tipo, pero sí de influencia del chiismo, ¿no? Bueno, esa idea que manejaba Estados Unidos de un caos controlado, pues con estas intervenciones se le ha desbaratado completamente. Además del control de China y de que no se genere de nuevo una bipolaridad o que contrarreste la potencia de Estados Unidos, lo que tenemos también es Irán, que es el objetivo último de Estados Unidos, porque controlando Irán controla la expansión de China, por lo que os decía, la dependencia de China del petróleo iraní, y porque es uno de los, con el número de habitantes que tiene y la estabilidad de Irán, es una de las grandes potencias de la zona. Destruyó Irak como grandes potencias de la zona, lo que queda es Irán y Siria como países estables, ¿no?, y habitados. Bueno. ¿Qué es lo que ha llevado al cambio de estar a las puertas de una invasión inminente? Y bueno, de hecho, como sabéis, la información que tenemos de las agencias de información rusas es que, de hecho, se dispararon 2 misiles desde las bases españolas, que no sé si sabéis, que fueron interceptados por los rusos. Bueno, eso es un detalle que no deja de tener importancia en esa hipótesis, ¿no?, de que no había una intención real de atacar a Siria. Pero antes de que se lancen esos misiles, también tenemos una situación que ha cambiado desde que se inicia la guerra y se alimenta a todos estos grupos armados en Siria, cómo ha ido evolucionando la situación de la confrontación interna dentro de Siria. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues la correlación de fuerzas, de estar, digamos, en una situación muy complicada, el gobierno sirio pasa a tener una situación muy favorable. ¿Por qué? Porque Rusia apoya al gobierno sirio, Irán también está dispuesto a defender que no haya una intervención militar directa, Hezbollah, que es uno de los grandes, digamos, fuerzas políticas en la zona, pero también militar, porque no olvidemos que Hezbollah fue capaz de derrotar a Israel en la famosa guerra con el soldado, la liberación del soldado israelí. Luego eso se vendió como se vendió, ¿no? Pero realmente Hezbollah fue capaz de plantarle cara a Israel y tiene una gran capacidad armada. Bueno, Hezbollah también se pone del lado del gobierno sirio y hay un retroceso en zonas muy importantes dentro de Siria de todos estos grupos armados, al mismo tiempo que una fragmentación cada vez mayor. El famoso Ejército de Liberación Siria, lo que aparece es que ya no está compuesto solo por desertores del ejército, sino que allí hay también grupos yihadistas y que hay una importante intervención de Al-Qaeda en la zona. Todo eso está en el tablero de juego y está haciendo que se retroceda en el avance de estos famosos rebeldes,
que a mí me gusta más llamarles alzados, porque hay un gobierno y son grupos alzados que tienen muy poco que ver, desde mi punto de vista, con lo que fueron en un primer momento esas manifestaciones que fueron pacíficas, de la gente demandando toda una serie de libertades y mejora de las condiciones. Lo que ha cambiado para que cambie también la estrategia de Estados Unidos es este retroceso en la guerra por parte de los que se supone iban a derrocar a Bashar al-Assad, al gobierno de Bashar al-Assad. Y en esa situación también tenemos el papel de Inglaterra y de Alemania que ante el fracaso de Irak, de cómo se comprometieron con el caso de Irak, deciden no apostar por una intervención directa. Y con el caso de Libia también, ¿no? Hay más los franceses que los británicos, pero el caso es que los aliados tradicionales de Estados Unidos deciden no darle ese apoyo a la intervención. Entonces, hay muchos elementos que, digamos, tributan en contra de una intervención directa y es lo que hace que Estados Unidos renuncie de momento a esa intervención y acepte ese plan de Rusia, del Consejo, aprobado en el Consejo de Seguridad, de el desarme, el desmantelamiento del arsenal de armas químicas por parte de Bashar al-Assad, vigilado y controlado por el Consejo de Naciones Unidas, ¿no? Y otro hecho muy interesante son las conversaciones con Irán. Desde el 79 que no había conversaciones entre el primer ministro iraní y en este caso el presidente de Estados Unidos, y sin embargo hay una conversación telefónica, no pudieron, y después una conversación con el enviado a Naciones Unidas de Irán. Veis que el panorama cómo está cambiando, pero yo insisto, eso no quiere decir que la amenaza hacia Siria haya acabado ni que se haya renunciado a eso. Y ahora, bueno, pues voy a tratar de ver en qué me baso para decir que esto es simplemente una especie de tregua del imperio y los socios y que las agresiones, ya sea en la zona, ya sea en el otro lado o en el llamado patio trasero de Estados Unidos, en el caso de América Latina, van a continuar, porque forma parte de una estrategia de dominio global del imperio. Y tenemos que aprender, yo creo, que a conectar todas las luchas y todo lo que está pasando, porque si no, nuestra capacidad comprensiva se hace muy, muy limitada y nos centramos en lo que los medios de comunicación insisten constantemente, y es en marcarnos la agenda de lo que tenemos que pensar en cada momento y de en qué momento nos tenemos que movilizar y por qué, ¿no? Y tenemos que desechar el resto. Entonces yo creo que hay que tratar de tener una visión de conjunto, y esa visión de conjunto la podemos tener si hacemos un análisis exhaustivo de los medios de comunicación, de cómo tratan todos estos conflictos, porque, como os decía, yo creo que en los medios de comunicación en este momento ya no podemos decir que son armas de guerra. No, no, son la guerra, como son el poder, no son instrumentos del poder. Hay mucha gente, sobre todo analistas, que dicen, no, no, es que los medios están al servicio del poder. No, no, en estos momentos, cuando hablamos de corporaciones mediáticas, hablamos de redes, de grupos, de empresas, que muchas veces su actividad principal ni siquiera es la comunicación o los medios de información, sino que tienen intereses en el sector petrolero o en cualquier otro área, ¿no?, de la producción. Y si tenemos esa idea de que estamos hablando de corporaciones mediáticas, no solo de medios de comunicación masiva, no podemos seguir interpretando que el trabajo que hacen los medios es simplemente de manejar y de controlar las conciencias y que son un instrumento del poder. A mí me gusta llamarles son el poder. Los medios de comunicación son el poder. Dato que me lleva a plantearlo así. En estos momentos, las industrias de armas, el complejo que se llama así, complejo político-militar, y las empresas de relaciones públicas son las que más dinero mueven en el mundo. Y las empresas de relaciones públicas son las empresas que se ocupan sobre todo de las estrategias de información corporativa y de los medios de comunicación. Son las que más dinero mueven. Si eso es así, es por algo. Es decir, y es porque el negocio de la guerra
y ya se planteaba por la administración norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, es muy fructífero y se obtienen grandes beneficios. Esperad un momentito, os voy a ir un poco apoyándome para que este análisis podamos... a ver, ¿dónde está? Ay. Bueno. Yo planteo que estas guerras modernas son estas guerras de alta intensidad mediática, que tras esa Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, ya los medios de comunicación empiezan a tener un papel muy importante. La Guerra Fría lo que hace es organizar y dar una función, digamos, sistemática, ¿no?, a lo que va a ser la agresión, la guerra de los medios, pero en momentos de paz, no cuando hay un conflicto abierto. Y bueno, pues los que tenéis mayor edad seguro que lo conocéis, todas esas estrategias de los norteamericanos de tener, digamos, portavoces en otros sitios, la Voz de América, cómo se van infiltrando en medios de comunicación, y esa hegemonía militar empieza a estar siempre acompañada de lo que es el poder de los medios de comunicación. Es curioso porque la propaganda de guerra, cuando empieza a utilizarse de forma masiva es con la Primera Guerra Mundial. Anteriormente ya se había utilizado en la guerra hispano-cubana. Si luego queréis hablamos un poco de la historia de la propaganda, de los medios, ¿no? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos son los primeros que ponen en marcha todo un sistema complejo donde no son solo los medios de comunicación, sino que son los articulistas, los académicos, los que hacen los libros de texto, lo que escriben, empiezan a hacer ese trabajo de cambiar la opinión pública norteamericana, que era muy desfavorable a la intervención en Europa porque lo veía lejanísimo. De hecho, los americanos entran en el 16 en la Primera Guerra Mundial. Y curiosamente, los grandes teóricos de la propaganda, no de la propaganda de guerra, de la propaganda sin más, son norteamericanos, editorialistas, que se van a Europa, como el caso de Littman, por ejemplo, y participan en los interrogatorios de los norteamericanos hacia los rehenes, y de ahí extrae toda una serie de información sobre manipulación psicológica, que luego convertirá en un famoso libro que se llama La opinión pública, un libro de Littman. Y también hay gente como Bernays, por ejemplo, que también trabaja sobre el tema de la psicología para condicionar y para vender. Lo mismo que vender, sabéis que Bernays era sobrino de Freud, ¿no? Lo mismo que vendía, se trataba de vender un producto, que se centraban ahí, se daban orientaciones de cómo vender una idea. Esa es la clave de la propaganda de guerra. Lo que se está vendiendo es una idea y el cambiar una opinión favorable o no a que se intervenga. Los que después desarrollan de forma más sistemática y ya crean la propaganda en sentido que lo conocemos más moderna, son los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero la mayor parte de las técnicas de los nazis de esa Segunda Guerra Mundial, que crean ese Ministerio de la Propaganda con Goebbels a la cabeza, que es una de las grandes figuras, muchas de esas enseñanzas son recogidas luego después por los manuales de la CIA y por los propios norteamericanos, que profundizan en cómo desarrollar lo que se llamará la guerra psicológica, que es la guerra en manos de los medios de comunicación para intervenir en la opinión pública. Durante la Primera Guerra Mundial, el vehículo por el que se transmitía la propaganda, por supuesto, era la prensa escrita. En la Segunda Guerra Mundial era la radio y el cine. Después ya ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, la televisión sobre todo, y hoy en día lo que tenemos son los medios digitales. Pero yo insisto en que la propaganda es un sistema complejo, no es solo lo que hacen los medios de comunicación, sino que despliega en todas las esferas de la vida donde se generan ideas y se construye la representación del mundo.
Es decir, todos los espacios de socialización se han convertido en espacios de propaganda, desde la cafetería, la peluquería, el trabajo, la escuela, todo se ha convertido en un espacio que es susceptible de propaganda. Y bueno, no me ha dado tiempo a buscaros ejemplos, pero por pura casualidad, pues estando en el dentista me encuentro una hoja, por ejemplo, de petición de ayuda de emergencia de un periódico local de una zona de Madrid, de un barrio de Madrid, ya os digo, en el dentista. Esto está en Villaverde. Y me encuentro pues un titular: emergencia en Siria, envía ayuda, y un número de teléfono y una página web. Es decir, esto forma parte también de la propaganda, todos los mensajes que nos ayudan a hacer una representación de lo que está pasando y que nos incitan a formarnos también una idea, ¿no? En todos los espacios, como os decía.